Miremos el texto. Un viaje académico y espiritual a las Escrituras Sagradas. Para los cristianos, si hay algo que es o debe ser de suma importancia para ellos, son las Escrituras. Todo cristiano recibe el testimonio presentado en el texto, el cual declara ser palabra de Dios. Pero, ¿te has preguntado cómo llegó hasta nuestras manos el texto sagrado? Hoy quiero centrarme solo en el Nuevo Testamento. El segundo siglo fue una época crucial dentro del proceso de la canonización de los libros del Nuevo Testamento. Ahora, noten que utilizo la palabra proceso. La razón es que el decir que el siglo II fue crucial, noten, implica que fue en el siglo II donde comienza la mentalidad canónica de los escritos. Daré al menos 2 ejemplos del propio texto. Primero ejemplo, Pablo en su primera carta a Timoteo. En el capítulo 5, verso 18 dice lo siguiente: «No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario». La primera estrofa hace referencia a Deuteronomio capítulo 25, verso 4. Pero la segunda parte es una cita directa de Lucas capítulo 10, verso 7. En el segundo ejemplo, la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, versos 15 al 16. Pedro hace referencia a los escritos de Pablo. Dice que muchos indoctos tuercen las escrituras de Pablo como el resto de las escrituras. Esto es importante, porque Pedro ve los escritos de Pablo como inspirados al igual que el resto del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué incentivó a la Iglesia a canonizar los libros? Los autores N. L. Geisler y W. E. Nix presentan 5 puntos en su libro, Introducción General a la Biblia. Ellos dicen lo siguiente: la naturaleza profética, los libros del Nuevo Testamento, tienen carácter proféticos, por ende, debían ser preservados. 2. La necesidad de la Iglesia en tener escrituras autorizadas. En este punto ellos dicen que debían tener escritos ajustados a la enseñanza apostólica. 3. Los desafíos heréticos de la época. 4. Alcance misionero. Debido a las distintas lenguas traducidas en la primera mitad del siglo II, era imperativo saber cuáles libros debían ser traducidos. 5. La persecución, llevado a cabo por Diocleciano en el año 303, quien mandó a quemar los escritos de los cristianos. Estos puntos fue para de lo que movió a la Iglesia a la canonización. Ahora, ¿qué criterios se usaron? Número 1. El escrito debía tener carácter apostólico. Es decir, la obra debía venir directo o indirecto con un apóstol. El segundo era la ortodoxia del libro. Este escrito debía expresar las enseñanzas apostólicas. Y en tercer lugar, la antigüedad del libro. El libro debía haber sido producido en la era apostólica. Punto número 4. Dicho escrito era usado previa y ampliamente por la Iglesia primitiva. Estos criterios, ante un amplio desarrollo, fue lo que llevó finalmente a que tuviéramos lo que hoy tenemos hoy día. El Nuevo Testamento.